Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico aquí en Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional dedicado para construir reflexiones, opiniones, pensamiento y críticas de los temas más importantes y de los que más nos preocupa a los y las ecuatorianas. Este momento y más adelante, por supuesto. Saludo cordialmente y doy la bienvenida y el agradecimiento a mi invitada de hoy, Alejandra Delgado, socióloga, docente e investigadora de temas de seguridad y derechos humanos. Alejandra, gracias por estar aquí. Nos conocemos personalmente ahora porque antes era mediante la tecnología que estábamos conversando. Bueno, Alejandra, para comenzar, un tema que no podemos omitir. ¿Qué se piensa desde la academia, desde la sociología, desde la investigación, desde la docencia? Este tema de la adjudicación directa del campo petrolero Sacha, que se le llama la joya de la corona, pues porque es la que más ha aportado a la producción petrolera ecuatoriana y ahora se le da un consorcio que está siendo cuestionado y el gobierno está empeñado y firme en que quiere rápido los 1.500 millones de dólares para seguir gastando, no sé si en la campaña un poquito también, y para otros menesteres que él dice que son importantes. ¿Qué piensa Alejandra Delgado de este importante tema que está ahora mismo en debate, cuando debió de haber sido debatido antes de la concesión? Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Felicito el espacio tan necesario en la actualidad, un espacio de pensamiento crítico que nos ayude a construir. Y encantada de estar, por supuesto, en Utopía. Sobre el campo Sacha, decir que tenemos una trayectoria, una historia del manejo político y de la utilización de los recursos naturales de nuestro país, que no es la primera vez, existen varios antecedentes de estas adjudicaciones. Eh, y cuando tomamos en cuenta que no es la primera vez, la gran pregunta que nosotros deberíamos llamarnos, debería estar en la reflexión, es cómo estamos entendiendo lo público o cómo estamos entendiendo en realidad como ciudadanos este patrimonio natural que tenemos como conciudadanos. Recordemos que ya existen muchas otras concesiones que privatizan varios campos con similares condiciones a las establecidas actualmente. En este caso particular, sobre el tema de Sacha, llama particularmente la atención la forma tan expedita de realización del proceso. Es decir, Y el momento, ¿no? una agilidad que se esperaría de los servicios públicos, que se esperaría de la atención en los servicios públicos, pero una agilidad que llama la atención en un momento particular cuando ya se venía alertando sobre las posibles o este intento de adjudicación del campo Sacha. Y claro, el evento, el momento también, que resulta paradigmático también en ese sentido, ¿no? Es decir, es un anuncio carnavalesco. En medio del carnaval sale el anuncio. Y efectivamente esto sale también en un momento que se ha llamado por las propias autoridades de alta conmoción social. Y frente a la alta conmoción social hay la creación de un imaginario que efectivamente pone como manifiesto que se necesita la asignación de ese dinero. Si necesitamos plata, ¿para qué necesitamos plata? Para la para subsanar esta condición de alta conmoción interna, este tema de seguridad, este tema de preocupación colectiva que se sobrepone a todas las otras necesidades. Entonces, la discusión sobre lo público, la discusión sobre el patrimonio, esta discusión que ocupó durante mucho tiempo amplio espacio en el debate de cómo posicionar o cómo reconocer que en la diversidad cultural de nuestro país existen otras formas de relacionarse con la naturaleza y de entender el aporte que la naturaleza puede
tener en la sociedad ya no existe más. Eso está por absolutamente descontado, se ha hecho de eso tabla rasa y claro, también las declaraciones de estas de la joya de la corona dan mucha cuenta de cómo se está concibiendo también el tema de los recursos, ¿no? Una joya de la corona oxidada, Oxidada. dice la señora ministra. Vaya, y qué paradoja. Una ministra ambientalista, ¿verdad? Ahora se ha vuelto de pronto extractivista, la ministra Manzano, ¿no? Sí, ahí me parece que es interesante comprender que el ambientalismo tiene distintos matices, ¿no? Y ahí E hay intereses. matices, intereses, por supuesto, que están atravesados con posturas políticas. O sea, el ambientalismo siempre está enmarcado en una postura política. No hay, creo yo, un ambientalismo puro por sí mismo. Entonces es claramente evidente en este caso en el que, claro, hay que desempolvar la joya de la corona o hay que sacarle el óxido a la joya de la corona. Estas analogías, este tipo de utilización del lenguaje es muy significativo cuando se trata de entender sobre todo que esto es lo que preocupa, ¿no? Y que no nos detenemos porque no hay cómo detenerse a pensar porque estamos en la urgencia de vivir el día a día Y el relato que se está y manejando. el relato que se hace. Entonces, la preocupación sobre la discusión de lo público con relación a los recursos, lo público con relación al espacio público, lo público con relación a los servicios, a la seguridad, a la salud. Es una discusión que no está presente y que no es prioritaria y que está encubierta por todas estas otras necesidades y estos otros relatos de inmediatez de lo que necesitamos es, entre comillas, vivir en paz. La gran pregunta es cómo vivir en paz. Claro, porque lo ideal hubiera sido si es que primero hacer un análisis costo-beneficio. ¿Cómo se beneficia el Estado en el hipotético caso de hacer esta concesión o esta delegación que llama la ministra? Pero hacerlo públicamente, llamando una licitación, y no esperar justo las elecciones y el carnaval. ¿Por qué no dejar? Él, me acuerdo cuando se posesionaba, cuando ganaba la segunda vuelta, decía a Guillermo Lazo, por favor no firme nada, por favor no haga esto. Me parece legítimo que no deben hacer eso en las últimas semanas y meses los gobiernos que se van, Sí, ¿verdad? sí, Por delicadeza, por respeto, pero hacerlo así un poco, como tú dices, apresuradamente, ji- siendo mal pensado, hay sospechas, pues, ¿verdad? y no solamente el tema de ser mal pensado, sino que hay también toda una fragilidad, es un momento de mucha fragilidad institucional. Esa fragilidad institucional que se expresa en que la persona que está a cargo de todo el proceso es un funcionario que tiene como 5 cargos más. Hemos visto que se han cambiado 6 gobernadores, hemos visto varios cambios de ministros y hay que Y la partir purga que hizo es un Petroecuador, pues, ¿no? desde ahí y entender también, entender, evidentemente hay algo que tomar en cuenta. Y esto mucha gente lo puede decir, es decir, no, todos los problemas actuales no responden únicamente al momento político actual. Es decir, vienen arrastrando problemáticas, sino de lustros, de decenas y, ¿por qué no de decirlos, de cientos de años? He ahí el riesgo de que el poder económico y político se unan, ¿verdad? Ya lo tuvimos con el señor Guillermo Lazo, un banquero que buscó la presidencia, llegó, estuvo 30 meses y fracasó. Ahora tenemos el hijo del empresario más grande de este país, pues también tendrá sus intereses, ¿no? Así parece. Eso tendrá que ir dilucidándose y develándose poco a poco. Pero ¿qué puede hacer la sociedad? ¿Qué pueden hacer los movimientos? Ahora mismo que están un poco articulados, un poco debilitados, ¿no hay fuerza para un poco parar? Ahí es interesante esto, ¿no? La posibilidad o el momento en el que nos encontramos.
es el resultado de un proceso de debilitamiento de las organizaciones que ya viene desde la época, y lo conocemos desde el segundo momento del correísmo, en el que efectivamente empezaron a debilitarse con mucha fuerza los movimientos y las organizaciones, y a partir de aquello sí fue un cambio cualitativo significativo con relación a la presencia ciudadana en los distintos momentos. Llama la atención que son varios eventos en los que se puede surgir la posibilidad de articulación ciudadana, y uno hubiera pensado, o uno como ciudadano comprometido, vamos a hablar ahora un poco con el tema de los derechos, en el que efectivamente la sociedad pueda reaccionar con relación a algún tema. Frente, por ejemplo, a la carencia de todos los insumos que tiene la salud pública, no solamente del Ministerio de Salud, sino también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eh, Todo el tema de la infraestructura de los centros educativos, tanto urbanos como rurales. Y la ciudadanía, digamos, no nos articulamos como posicionamiento, como una respuesta. Lo que ocurrió en diciembre del año pasado fue uno de los momentos, creo yo, que más dolorosos que pudo haber atravesado el país, con el caso de los 4 niños que nos dolió tanto profundamente en las entrañas de la sociedad, porque eso tenía que haber sido un llamado de atención social de cómo estamos manejando las políticas. Y frente a eso, entender o mirar o identificar que el aparataje mediático que viene dado por los medios de comunicación convencional, pero también por las plataformas Los y por el trolls y uso de todo. redes, y por la propia opinión ciudadana, que se ha apropiado del discurso securitista, de la criminalización, y de algo así como la identificación del delincuente per se, como que existiera la figura de Es que el problema es si alguien en opina críticamente del gobierno, cae en ese rango de ser narcopolítico, de ser parte de los grupos organizados. Entonces hay también ese peligro, ¿no? Porque se está etiquetando el pensamiento del otro, la otra exactamente. opinión. Y no solamente el pensamiento, y ahí hay que tener un poco también mm, poner énfasis, porque no es solamente que se critique el pensamiento o que se etiqueta el pensamiento, sino que a partir de la declaratoria del estado de conflicto interno, se etiquetan también características físicas. Y eso es algo que hay que poner atención, es decir, la figura no Racismo, solamente, el pensamiento, sino ya la presencia de los seres entonces humanos. un racismo, un clasismo. Racismo, clasismo, aporofobia que le llaman. Entonces, Alejandra, para luego ya pasar al tema que es tu fuerte, llamémosle, ¿sí? Derechos humanos y seguridad. Eh, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la justicia, la Procuraduría, nadie le puede decir no al señor presidente. Y la sociedad civil, que así se llama, o las entidades organizadas, sociales, populares, poblacionales, tampoco tienen capacidad de decirle no, por favor, ya basta, pare. No hay esa capacidad. Hemos constatado y lo hemos visto en en los últimos acontecimientos, frente a todas las posibilidades normativas, a todas las normas legales. No existe la posibilidad del ejercicio de la institucionalidad. Por eso decía, tenemos que entender que nuestra institucionalidad pública está en crisis. No hay un orden, o no hay una racionalidad política que permita entender, que nos permita entender, por ejemplo, aquello de los encargos vicepresidenciales. Y claro, parecería inverosímil, pero es parte de un momento político que se está viviendo a nivel general, porque así como este caso en específico, a nivel más pequeño,
hay varias situaciones inverosímiles, pero que no alcanzan a convocar a los actores políticos como para poner un límite claro frente a las Esto, actuaciones. Alejandro, lo que tú dices, ¿esto es un contexto o una consecuencia de lo que ya pasa para el asunto de la seguridad, la violencia, la criminalidad que vive el Ecuador y el asunto del Plan Fénix? La idea de que vuelvan las bases militares, la idea de la asistencia militar internacional, todo eso, contextualizando, ¿son parte o consecuencia? Yo creo que es el fundamento del momento político actual. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que estamos asistiendo a la consolidación de un discurso político que nos enfrenta a la fragilidad permanente, a la fragilidad de la vida y a la fragilidad de la seguridad y a la fragilidad de la existencia. Frente a la fragilidad que nos pone en riesgo inminente, porque así es como suena en términos políticos, ¿no es cierto? Estamos en un grado, en un nivel de alta conmoción interna, estamos en guerra interna. Eso hace o eso, digamos, coloca a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad absoluta. Y frente a eso, la necesidad urgente es sobrevivir. ¿A qué costo? Al que sea. Hay que sobrevivir. Y entonces estas discusiones políticas a largo plazo o estas consecuencias de las decisiones políticas a largo plazo es como que se disuelven en la noción del debate político. Para poner un ejemplo, ¿para qué vamos a discutir de lo que va a pasar de aquí a 25 años cuando no tenemos garantizada la seguridad saliendo de este edificio? Y eso es lo que pasa a nivel colectivo. No podemos planificar nada, entonces. No, pero a nivel colectivo, lo que ocurre con la sociedad es que se ha permeado, es parte de la interacción cotidiana el que la gente se sienta o nos sintamos en un estado de fragilidad absoluta a nivel colectivo. Y eso da lugar a que la sociedad haya perdido la sensibilidad y como que justifica todo. Ladrones habrán sido los guambritos que les mataron en Guayaquil, los que han desaparecido. Entonces, ese nivel es tan peligroso porque nos volvemos tolerantes, insensibles, aceptamos todo y complacientes. Y es muy complicado porque se miran justificaciones de todo tipo, ¿no? Y estas joyitas utilizan mucho en redes sociales la palabra, ¿no? Esta para referirse a los niños y duele profundamente. Los niños deben haber sido unas joyitas, los ponen. Y claro, se justifica la pregunta es, ¿a cuenta de qué se justifica? A cuenta de esta sensación en la que efectivamente lo que se demanda es esta mayor intervención. Entonces, que no nos admire que efectivamente todo este llamado internacional para la seguridad también se presente sin mayor discusión, sin mayor debate, sin mayor crítica, sin mayor cuestionamiento. ¿Por qué? Porque lo que se demanda es precisamente esa respuesta a un discurso que forma parte de la médula de la ciudadanía en Estamos términos normalizando generales. aquello que en otros países como Brasil, eso de la limpieza social. Estamos normalizando y estamos, claro, efectivamente, cuando hacemos un rastreo de las noticias, de lo que ocurre en los medios, la violencia está cada vez más normalizada. Y esa violencia también se traduce en que no podamos o que no demos espacio a la posibilidad de dialogar en términos reales, de conversar con el que piensa diferente. Entonces, mucho se habla del diálogo, pero llama la atención que hablan solo los que piensan iguales. Y claro, los que no piensan iguales, sea cual sea la posición, sea cual sea el planteamiento, sea cual sea la decisión, no hay un punto de encuentro, ¿Qué no se, hay. qué se conversa? ¿Qué se habla en las casas ahora, en las familias?
en los colegios, en la universidad, en la escuela? ¿De qué se está hablando ahora mismo? Bueno, los temas con relación, digamos, a los temas, los índices más importantes, digamos, ¿no? Las discusiones con relación a lo que ahora se denomina la ideología de género, creo que es una discusión que está ocupando también un gran lugar con relación a esta sentencia de la Corte, con relación al caso de la apelación de los padres que interpusieron De la la niña demanda para la trans. niña, exactamente para la niña. Y claro, con relación a eso, creo que ha llamado la atención de varios medios, de varias notas. Y ahí, por ejemplo, uno de los temas importantes es la insistencia de las personas que no están de acuerdo con la sentencia de la Corte a denominar o a pensar lo trans desde la patología. Es muy interesante ver cómo no hay posibilidad ahí de diálogo, ¿no? Yo he visto, he escuchado varias entrevistas y hay como una. Yo hice la última que salió, una entrevista a una señora que está en esa posición, ¿no? Hay que oírles a todas, ¿no? Hay que oírles a Por todas. supuesto, pero lo que eso es lo que llama la atención, que no hay ninguna posibilidad de escuchar, l- no hay ninguna posibilidad de incorporar en la reflexión y en el diálogo los elementos que aporta alguien que no piensa Encontrar como yo. consensos, ¿no? De No pronto, de pronto. necesariamente, porque también O a estamos, entender también, ¿no? estamos muy atravesados también por el tema de querer que todo sea consenso, pero también en el momento actual es importante Vivir que en la aprendamos diversidad, a vivir en aceptar. el disenso. ¿Cómo sabemos que hay un disenso y cómo encontramos elementos para hacer eso En medio de convivible? eso, hemos cumplido ya un año de la llamada guerra interna, ¿no es cierto? El conflicto interno. Estamos renovados por un mes más el asunto del estado de excepción, ¿verdad? Estamos en la Asamblea Nacional analizando el asunto de la reforma al artículo 5 de la Constitución para que vengan de nuevo las bases militares. La Asamblea le dio un exhorto favorable al presidente para que haga acuerdos con otros gobiernos, otros estados, para que vengan asistencia militar internacional. Todo eso, ¿a qué lleva? Todo eso significa que nuestros militares, nuestros policías han fracasado, que necesitamos de que vengan gente de otro lado, expertos a lo mejor a reprimir en las calles, a controlar. ¿Qué buscamos con eso? Lo que buscamos con eso creo que evidentemente es, o sea, está clarísima que la respuesta a la crisis es un momento particular que no habíamos tenido antes en nuestro país. Eso también es importante señalarlo, pero la respuesta es eminentemente securitista. Y eso La también forma es como se enfrenta el problema. exacto. La respuesta a esa problemática es securitista, es decir, vamos a limpiar, vamos a vigilar, vamos a castigar. El problema, que nuevamente insisto, es que nos olvidamos que tenemos una crisis de institucionalidad en el que todas las instituciones tienen complejidades que por más buena que sea la norma, no permiten la aplicación transparente de esa normativa. Y entonces tenemos complicaciones en términos de la aplicación de la justicia, tenemos complicaciones en términos de las instituciones en general, La llamémoslo, contaminación en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la en justicia, todas las sistema instituciones. financiero y un montón de cosas, ¿no? Y ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es, sí, la asistencia internacional y todo lo que se pueda requerir. eh, ¿Y qué se va a hacer? Y esta es la gran pregunta, ¿no? Con toda la gente, porque la noticia es se capturaron y capturan de decenas en decenas a las personas. ¿Cuál es la política de rehabilitación, si es que hay alguna? Porque la otra política es la política de encierro, de encarcelamiento, de aprisionamiento, de separación.
¿sí? Y ahí creo que hay que A lo tipo del presidente de El Salvador, Bukele. exactamente. Sí, y ahí, claro, ya va a haber un momento en el que no vamos a tener dónde poner, porque claro, frente al etiquetamiento, cualquier transgresión, claro, esto tiene que ver con cómo se van convirtiendo cada vez más elementos que nos hacen como peligrosos al régimen, a cualquiera que éste sea. Entonces, empezamos por los grupos de delincuencia organizado, después empezamos por los que piensan diferente, después empezamos por la estética, después empezamos por los tatuajes. Y esto es significativo, el tema de los tatuajes, ¿no? Que tiene que ver con esta asociación directa que se hizo con relación a los tatuajes y a la pertenencia de grupos de delincuencia organizada. Y territorialmente también, pues, ¿no? De Y dónde son, dónde están, el color de la piel y todo lo demás, ¿no? y que tiene que ver también con todas estas estigmatizaciones que se realizan. Frente a esto, claro, problemas estructurales, es decir, formas a través de los cuales podamos mirar la prevención, digamos, no es tiempo de prevención. La gente, vuelvo a lo que decía al principio, estamos tan preocupados por la inmediatez del momento que la sociedad en general no está pensando en soluciones, ni siquiera en soluciones, sino en problemas estructurales. No miramos dónde está la causa del problema. A la sociedad no le interesa y evidentemente a la política pública tampoco le interesa. Todo esto se ha hablado de los excesos de militares y policías y el asunto de los derechos humanos. Y obviamente el caso emblemático es de los 4 niños de las Malvinas de Guayaquil. Por supuesto, también nunca se olvidará lo que ha dicho el ministro de la Defensa, las amenazas a la jueza, a los defensores de los derechos humanos, todo eso. ¿Cómo está? ¿Tú sabes, Alejandra, datos adicionales, cosas del asunto de desaparecidos, de desapariciones forzosas, todo eso? Bueno, la última estadística había identificado que hasta con corte del 27 de febrero del 2025, en lo que va del 2025, hay más de 1.450 homicidios registrados, con corte 27. Eh, Frente al tema de las desapariciones, digamos, también ahí hay un problema que tiene que ver con distintos tipos de desapariciones que a veces tienen que ver con la acción no necesariamente del crimen organizado, sino del crimen común. ¿Sí? Y creo que vivimos en un momento y que estamos en un momento en el que estas dos dimensiones no les ponemos todo en un mismo saco. Es decir, todo es frente al paraguas del crimen organizado. Y hay subregistros, por supuesto. Por supuesto que hay subregistro, ¿sí? Y el tema fundamental también que viene ahí es lo que decíamos al principio, cómo hemos normalizado ya, es quienes funcionamos en redes sociales, miramos que todos los días tenemos una lista de personas desaparecidas. ¿Hay peligro de caer en un estado terrorista? Yo creo que no estamos en peligro, creo, mi personal punto de vista es que no creo que tengamos las condiciones para creer para esa configuración. Lo que creo es que estamos en un profundo momento de debilitamiento del Estado. ¿Sí? En el que la ciudadanía efectivamente demanda como esta presencia institucional y lo que es extremadamente peligroso es la instalación y la legitimación de un régimen autoritario que se presente como la fuerza salvadora, sea cual sea. Ese es un peligro que sí tenemos como Vamos sociedad. terminando, Alejandra. Bueno, la gente dice que alivio, que en las cárceles ya no hay esas masacres como la hubo en el gobierno de Moreno, en el gobierno de las... En verdad las cárceles están pacíficas, tranquilitas, son ahora un santuario o qué mismo. O toda esa violencia han sido trasladadas a lugares más amplios, las calles del Ecuador. Nosotros hablamos de un sistema de violencia en el sistema penitenciario y después de todas las masacres todavía no existe un sistema de clasificación de la población penitenciaria.
¿Qué quiero decir con esto? Que en el mismo pabellón llegan distintos tipos de infractores de todos los tipos, desde los más violentos hasta los más leves. Sin ese sistema, sin un sistema que efectivamente garantice los derechos de las personas privadas de libertad, porque hay que ser claro en esto, las personas privadas de libertad perdieron el derecho a la libertad, pero no perdieron la humanidad, no perdieron el derecho a la salud, el derecho a la Pero educación. si tú ahora mismo dices, ellos no son vulnerables, ¿cómo ni se les debe dar de comer, nada de medicinas, nada de nada? Y eso se va posicionando en la sociedad, Se va Alejandra. posicionando con mucha claridad, además como que es el castigo necesario, eso por eso decíamos una sociedad altamente punitivista, altamente securitista, y claro, vuelve este tema que llama la atención, que no es ahora que se ha escuchado, sino se ha escuchado desde hace varios tiempo atrás, que el tema de los derechos humanos son para los humanos derechos, dicen ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que entre comillas, los delincuentes reclamen derechos humanos? Y esta discusión se vuelve más vigente cuando aparentemente habíamos nosotros pensado que vivíamos en una sociedad garante de los derechos humanos, resulta que no. Resulta que vivimos en una sociedad que se está volviendo cada vez más complicada, que se está viviendo, que se está convirtiendo en punitivista, en securitista, y que simplemente estos problemas se invisibilizan. ¿Sí? No se toman en cuenta, no, o si pasan, adquieren la inmediatez de las redes, ¿no? Es como que se publica algo y 10 publicaciones más Y, abajo y, y se haciendo, borra. y haciendo, están haciendo méritos para el asunto del populismo penal y todo ese tipo de cosas. Vamos a concluir con esto. Las propuestas de los candidatos presidenciales finalistas para enfrentar la violencia, la inseguridad, el crimen organizado, ¿tienen ellos una expectativa? ¿Los candidatos saben cómo enfrentarlo? ¿Conocen el problema? Más allá de algún eslogan, más allá de una situación, ¿conocen que para enfrentar esto no es suficiente la guerra? A ver, es una pregunta que realmente nos implica y nos compromete a todos como ciudadanos. Pero creo que efectivamente en el discurso del devolver la seguridad, parte fundamental de esa seguridad es empezar a reconocer el problema. O sea, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Cómo estamos, no solamente en términos de cifras, sino también en términos de expectativas sociales? Y ahí me parece que hay una distorsión del planteamiento, que no hay una comprensión clara de cuál es la problemática, además porque esa comprensión clara de la problemática tampoco es rentable en términos electorales. Sí, ningún candidato que presente la problemática tal como es va a ser bien recibido por el público electoral, porque el público electoral lo que quiere es como Una respuesta. respuestas inmediatas, algo que a mí me deje tranquilo, porque estamos en un estado de paranoia colectiva con relación a la inseguridad. Un poco perdiéndose la racionalidad, llamarían algunos. Estamos, sí, diríamos, a la defensiva y a la expectativa del salvataje, por decirlo de alguna manera. Y frente a eso, exponer la problemática o tratar de comprender la problemática no resulta electoralmente rentable, y es lastimoso porque eso no nos permite saber cuál es realmente la comprensión que tienen los dos candidatos, no de las respuestas, sino de la comprensión del problema. Pero eso no solamente pasa en el tema de seguridad, eso también pasa en el tema económico, eso también pasa en el tema de recursos. Entonces, si es que uno identifica realmente cuáles son los planteamientos, las propuestas de los candidatos a profundidad, no encuentra mucha profundidad en ninguna de las comprensiones. Lamentablemente nos toca decir que sálvese el que pueda o quien pueda, ¿verdad? No creo, Lamentablemente o no. no
yo creo que estamos en que estos momentos de crisis que nos obligan a pensar, nos obligan a reconfortarnos, nos obligan a enfrentarnos a la propia miseria de la humanidad, son momentos en los que podemos construir lo que decía en la presentación del programa, a construir cosas nuevas. La única cuestión importante es entender que solo no se salva nadie, sino entender que la propuesta o la respuesta o la construcción viene desde este posicionamiento colectivo. En todo caso, estamos prácticamente a un mes de la segunda vuelta electoral, donde se escogerá al o la presidenta de la República y ojalá en el debate que estamos a puertas se esclarezca algo y tengamos alguna idea de si ellos están leyéndole bien al país Sí, esperemos que en el debate exista debate. o simplemente están haciendo marketing político Sí, electoral. Señoras y correcto. señores, muchas gracias. Agradezco la presencia de Alejandra Delgado, quien ha venido. De hecho, ha tomado el sacrificio de venir acá a los estudios de Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Muy amable, señoras y señores, seguiremos hablando de estos temas y de otros, porque nos interesa el presente y el futuro de este país. Hasta la próxima.